las vitaminas y el suplemento alimenticio que tu cuerpo necesita. Presenta. La lectura de la semana. Pues el valor de los mitos es extraordinario, como fuente de reflexiones filosóficas, como fuente de valores, como fuente de normas morales. Es un venero de la humanidad que fluye y fluye y fluye. Pero también, por supuestísimo, también los mitos pues tienen un gran valor literario, ¿sí? Un gran valor literario tienen los mitos de todas las culturas, ¿sí? Los mitos han sido la base de muchas obras literarias. La Ilíada, por ejemplo, de Homero, ¿sí? En la antigüedad, pero también de obras actuales. Por ejemplo, hay una que se llama American Gods, de American Gods, Dioses Americanos, de Neil Gaiman. Vamos a hablar un poco de esa novela, que es una fuente de un mito, pero actual, ¿sí? También son una fuente de creatividad inagotable, ¿sí? Moldean estructuras narrativas fundamentales. Hay una obra de Joseph Campbell que se llama Viaje del Héroe, que es actual, ¿sí? Entonces en la literatura los mitos están presentes. Hay grandes relatos, por ejemplo, hindúes, el Mahabharata y el Ramayana, por ejemplo, que son es literatura hindú y está, por supuesto, plagada de mitos. Ahí viene, por ejemplo, un diluvio, ¿sí? Un diluvio, así como aparece en la Biblia, ¿sí? Y aparece también ahí en esta literatura hindú. Entonces también pues los mitos son una gran fuente de literatura y que podemos nosotros pues disfrutar de los escritos, amén pues de todo lo demás, del simbolismo, ¿no? En la filosofía también tiene una gran influencia, un gran valor. Los mitos abren las puertas a la reflexión filosófica. Los mitos son muy anteriores a los grandes filósofos que conocemos, como Sócrates, Platón, Aristóteles, y por hablar de los griegos y tantos otros, pero los mitos son muy anteriores a estos filósofos. Entonces abren las puertas a la reflexión filosófica. Incluso Platón utilizó mitos como metáforas, ¿sí? Y lo hizo para explicar conceptos abstractos, ¿sí? El día de antier, la maestra Marta Cristina, la poeta, nos preguntaba si habíamos leído los diálogos de Platón, por supuesto, ¿sí? Y Platón utiliza el mito de la caverna para explicar el conocimiento. El conocimiento. Al final de cuentas, dice Platón, esto que vemos aquí no es la realidad, es sombra de la realidad. Y pone como ilustración una metáfora. Dice, imaginémonos que en una caverna hay un grupo de personas, ¿sí? Que están frente al fuego y en la oscuridad, ¿no? En la oscuridad. Y afuera
fuera de la caverna, ¿sí? Va caminando gente, van pasando. Y con el reflejo de la luna o el reflejo del sol, lo que ven en las paredes de la caverna son sombras. Entonces dice, la realidad nuestra, dice, es como una caverna con esas características. Lo que vemos en las paredes, o sea, en la realidad, son sombras. No es la realidad, ¿sí? La realidad está, decía Platón, en el topos Uranus, ¿sí? En otro lugar, en el topos Uranus. Allá se encuentra. Entonces, en la filosofía, los mitos tienen una gran influencia. En la historia, sin duda, porque los mitos son registros del pensamiento humano y de las interacciones entre las civilizaciones. Por ejemplo, el mito de Quetzalcóatl entre los aztecas. Ese mito ofrece claves para entender el choque cultural que tuvieron los mexicas, los aztecas, con los europeos, particularmente con los españoles. Y varios mitos aztecas nos ofrecen claves para entender esto. También tienen una gran influencia en la humanística y en el autoconocimiento, porque los mitos exploran preguntas universales. Con los mitos que les vamos a compartir, y que les reitero la predicción, si usted nos sigue y está atento a las imágenes y a lo que le leamos y a lo que le digamos de los mitos, van a soñar, porque los mitos exploran preguntas universales. ¿De dónde venimos? El ser humano se lo ha preguntado desde que tuvo un minuto de reposo porque ya tenía satisfecha su necesidad de hambre, su necesidad de alimento, de comer. ¿Sí? Desde ese momento se empieza a preguntar, pues, ¿de dónde venimos? ¿Y a dónde vamos? Y se da respuesta gracias a los mitos. ¿Sí? Los mitos funcionan como espejos para el entendimiento no solo colectivo, sino también personal. Son de los grandes aportaciones, del gran valor que tienen los mitos para todos nosotros, para la humanidad en su conjunto. Ejemplos de mitos, por ejemplo, entre los griegos y los romanos, pues Prometeo. ¿Cómo tenemos fuego? Pues los griegos dijeron, pues Prometeo. Prometeo se lo robó a Zeus y se lo regaló a los humanos, porque Prometeo quería a los humanos y Zeus no quería. ¿Sí? Entonces, de alguna manera, ese mito nos habla de la búsqueda del conocimiento y paga con un gran sufrimiento Prometeo, ese robo de fuego. Eneas, aquí les compartimos un poema de Rosario Castellanos que habla de Eneas. ¿Sí? Eneas es el fundador de lo que va a ser después, años después, Roma. Él llega de Grecia muchos años antes de la fundación de Roma. ¿Sí? Entonces, Virgilio escribe una novela que se llama Eneida, que habla de Eneas y de su viaje. Y en el caso de Eneas nos habla de el sacrificio por el bien común. Los mitos orientales, por ejemplo, la creación según el taoísmo, la creación de la vida, ¿sí? Es el equilibrio entre el yin y el yang. Yin y yang forman la realidad. Y así se creó el mundo y la vida. ¿Sí? Amaterasu es una diosa japonesa, la diosa del sol.
japonesa y es la conexión con lo divino. Entre los americanos, por ejemplo, está el Popol Vuh. El Popol Vuh viene a ser como la visión maya sobre la creación y la dualidad del mundo. Hay un libro supuesto, el Popol Vuh, que está lleno de mitos. ¿Sí? Los mitos de los Hopi, acá en el norte de América, que es la importancia de vivir en armonía con la tierra. Y por supuesto, pues los africanos también. Entre los africanos hay un personaje muy curioso. Le vamos a leer un mito. Porque son muchas historias. Este Anansi es el dios araña. Es un tipo astuto. Es un tipo sabio que utiliza su astucia y su sabiduría para sobrevivir. Son sus herramientas. Este Anansi, se van a enamorar ustedes de este personaje cuando les platique uno de los mitos. Bueno, no lo podemos hacer en forma ritual como lo hacen los africanos, pues se traduce a palabra oral. ¿Sí? El mito Yoruba de la creación. ¿Sí? El mito Yoruba, que es otra tribu africana, pues es la creación de la cooperación entre los orichas. ¿Sí? En fin, cada cultura, cada región del mundo está plagada de mitos y esos mitos pues nos otorgan una gran cantidad de enseñanzas y por eso aquí en Confieso que he leído estamos dedicando la lectura de la semana. En este cuadro que les vamos a ponerlo completo para así lo aprecian un poquito mejor. ¿Sí? Ahí les incluimos algunos elementos de lo que son los mitos. Hay mitos antropogónicos, ¿sí? Que tienen que ver con la creación del hombre, cómo surge, cómo surge el ser humano. Este está presente prácticamente en todas las culturas. Todas las culturas, claro, cada uno con su propia versión. ¿Sí? Hay mitos escatológicos, ¿sí? Porque tienen que ver con la vida más allá de la muerte, pues de ultratumba, ¿sí? Al fin del mundo. ¿Sí? Muchas culturas, los egipcios, los griegos mismos, los hebreos, etcétera. ¿Sí? Hay mitos etiológicos, ¿sí? que explican el origen de la vida, el origen de lo que es la naturaleza. ¿Sí? Hay mitos sobre el control social. ¿Sí? Marcan ahí algunos elementos relacionados con la sociedad, con la incertidumbre, con la ignorancia, con la manera de desarrollarse una sociedad. ¿Sí? Hay mitos modernos, por supuesto, ¿sí? Personajes ideológicos que están imbuidos de los elementos de los mitos, ¿sí? Hay mitos teologónicos, así como hay antropogónicos, o sea, cuál es el origen del hombre. Hay mitos teologónicos, o sea, cuál es el origen de los dioses, cómo surgen los dioses, ¿sí? Que es toda una vertiente de los mitos. Y están los mitos cosmogónicos, que son aquellos que nos hablan acerca de la creación del mundo, cómo se creó el mundo. Y cada cultura va tejiendo ahí lo que ellos suponen que fue el origen
de la humanidad. Esa es la esencia de los mitos cosmogónicos, la creación del mundo. En este libro de los mitos de las tribus de América del Norte, o sea, los relatos épicos, los mitos y las leyendas de los nativos norteamericanos, ¿sí? Es un libro bastante extenso. Es un libro de más de 500 páginas. Y bueno, es bastante prolijo, bastante amplio. Los compiladores, los coordinadores editoriales, hacen una división de los tipos de mitos y así lo van presentando en el índice. Por ejemplo, empiezan con los mitos de la creación, los orígenes y todo el tiempo pasado. O sea, ahí agruparon este tipo de mitos. Luego vienen mitos de criaturas de la tierra, del agua y del cielo. ¿Sí? Enseguida vienen mitos que hablan de héroes, de monstruos y de lo sobrenatural. ¿Sí? Son los 4, digamos, apartados, ¿sí? Para hacer, digamos, pues de alguna manera más comprensible agruparlos de esa manera, aunque a final de cuentas pues uno puede leerlos como guste, ¿no? Y en la introducción nos dicen, escogidos entre el folclore antiguo de varias tribus muy dispersas, los relatos que siguen son una selección muy amplia de algunas de las leyendas más populares y características de los nativos norteamericanos. Los relatos sobre la creación son un tema importante en cualquier mitología, debido a nuestra naturaleza innata de preguntarnos de dónde venimos nosotros y todo lo que nos rodea, de dónde se formó, de dónde viene. Las distintas tribus contaban historias diferentes sobre cómo surgió la tierra, cómo se creó el hombre y los orígenes de los elementos y alimentos básicos. Pero en todos los mitos de todos los grupos proliferan ideas comunes, ideas similares. Lo que también era evidentemente muy importante eran las historias sobre los orígenes de las diferentes tribus y rastrear su herencia hasta el principio de cómo han sido formadas. El primero que les vamos a compartir es un mito cherokee, los famosos cherokees. Miren, a ver si tenemos, por ejemplo, esta es una fotografía de una mujer cherokee.
Es una fotografía que fue tomada por ahí en 1870, más o menos, ¿sí? Los cherokees, bueno, por supuesto, el término cherokee es un término que le dan los que llegan a conocerlos, y es en inglés, cherokee es en inglés, ¿sí? En su propio idioma, ellos hablan como a Nib Wiyá, ¿sí? Que son uno de los pueblos indígenas de los bosques del sureste de los Estados Unidos, ¿sí? Antes del siglo XVIII, los cherokees se concentraban en lo que ellos llamaban sus países de origen, ¿sí? O sea, sus pueblos, a lo largo de los valles, de los ríos, de lo que ahora es el suroeste de los Estados Unidos, por allá en Carolina del Norte, al sur de Tennessee, al oeste de Carolina del Sur, al norte de Georgia, al noreste de Alabama, ¿sí? Son lugares en donde ellos tenían sus naciones, sus países. Carolina del Norte, Tennessee, Carolina del Sur, Georgia, Alabama, ¿sí? Después, pues, la mayoría de los cherokees pues, tuvieron que emigrar, tuvieron que irse, fueron forzados a trasladarse a Oklahoma, ¿sí? Ya cuando llegan los europeos y empiezan a combatirlos, pues para quitarles las tierras, para acabar pronto. De hecho, los cherokees es uno de los pueblos que los colonos europeos que llegaron en inmigración, señor Trump, son inmigrantes los fundadores de los Estados Unidos, ¿sí? Y ahora usted dice que los inmigrantes son esto y lo otro, pues son los que fundaron los Estados Unidos, ¿sí? Y llegaron los inmigrantes, desde el 16, 17, 18, y hubo tribus que se sometieron a los colonos y empezaron a convivir con ellos, sometidos pues, pero digamos conservando muchas cosas. Y los cherokees, la mayor parte, no todos, de los cherokees, se sometieron a los colonos, o sea, se sometieron, no totalmente, siguieron conservándose, pues. De hecho, los colonos norteamericanos hablaban de las 5 tribus civilizadas, ¿sí? Obviamente es un término muy, muy criticable, o sea, civilizadas, pues, desde la perspectiva de los colonos europeos, ¿sí? Que son estos grupos, ¿sí? Son los Cherokees, los Choctaw, los Creek, Muscogé, los Chickasaw y los Seminole, ¿sí? Que son 5 tribus que sí se sometieron. Y bueno, algunos no, algunos los compartieron, pero en términos generales, pues estuvieron en reservas, estuvieron ahí conviviendo. La tónica con los norteamericanos es de que no se mezclaron con los indígenas, pero sí se dio, por supuesto que se dio, ¿sí? Y los descendientes de la unión de blanco con Cherokee no eran bien vistos ni por los blancos ni por los Cherokees. Hay que decir, eran de segunda prácticamente, ¿sí? Y en esto pues de aceptar la colonización, casi como diciendo, pues es lo que hay, vamos a sobrevivir. Los Cherokees, por ejemplo, mira, aquí está una imagen, son Cherokees, ¿sí? Algunos, como el que está abajo a la derecha, totalmente culturizado, ¿sí? Lo mismo lo que están arriba a la izquierda. Aquí en el puro centro, pues está una mujer que conserva sus características cherokees en su vestido y en su peinado. Luego las mujeres que lo flanquean, pues más o menos, ¿sí? Lo mismo abajo al centro, ¿sí? Encontramos que de alguna manera, pues siguen cultivando su forma de vestir, su forma de
de llevar el cabello, etcétera. Y tienen los cherokees un sello. Este es un sello de 1839. Es un sello de la nación cherokee. ¿Sí? Y los cherokees, ya que se empezaron a integrar a la cultura blanca, empezaron a mandar a universidades a jóvenes para que vinieran y se convirtieran en los líderes que dirigieran a los cherokees, ¿sí? Al grupo. En fin, bueno, de los cherokees va a ser el primer el primer mito de los relatos americanos que les vamos a compartir. Es cómo se hizo el mundo. Generalmente son relatos breves, los mitos, son 2 cuartillas y media. Hay otros un poquito más largos, más elaborados, ¿sí? ¿Cómo se hizo el mundo? Los cherokees creían lo siguiente sobre cómo se hizo el mundo. La Tierra es una gran isla flotante en un mar de agua. En cada una de las 4 esquinas hay una cuerda que cuelga del cielo. El cielo es una roca sólida. Cuando el mundo envejezca y se desgaste, las cuerdas se romperán y entonces la tierra se hundirá en el océano. Todo volverá a ser agua. Esto del origen del mundo, de la vida en el agua, es algo que comparten la mayor parte de las culturas, y la ciencia pues ya demostró que efectivamente el origen de la vida está en el agua. Todo volverá a ser agua, dice este mito de los cherokees. Toda la gente morirá. Los indios tienen mucho miedo de esto. Hace mucho tiempo, cuando todo era agua, todos los animales vivían arriba, en Galun Lati, ese lugar, Galun Lati, más allá del arco de piedra que formaba el cielo. Pero había mucha gente. Todos los animales querían más espacio. Los animales empezaron a preguntarse qué había debajo del agua. Y por fin, el nieto de Castor, el pequeño escarabajo de agua, se ofreció a ir a averiguarlo. Escarabajo de agua se lanzó en todas las direcciones sobre la superficie del agua, pero no pudo encontrar ningún lugar donde descansar. No había tierra en absoluto. Entonces, Escarabajo de agua se sumergió en el fondo del agua y sacó un poco de barro blanco, más bien de barro blando, de barro blando. Este empezó a crecer y a extenderse por todos lados hasta convertirse en la isla de lo que llamamos tierra. Después, esta tierra se sujetó al cielo con 4 cuerdas, pero nadie recuerda quién lo hizo. Al principio, la tierra era plana, blanda y húmeda. Los animales estaban ansiosos por bajar y enviaron diferentes pájaros para ver si aún estaba seca, pero no había lugar para posarse. Así que los pájaros volvieron a Galun Lati. ¿A qué les recuerda este pasaje? ¿Se acuerdan de el diluvio de Noé? Que llueve durante 40 días y 40 noches y el arca de Noé empieza a flotar en aquel, pues ahora sí que mar de agua. Y cuando pasa el tiempo y que deja de llover y que Noé dice, ya habrá lugar donde posarse, ya habrá tierra libre de agua.
¿Qué hace Noé? Usted conoce bien la historia, la narración bíblica de Noé. Manda un pájaro. Y el pájaro regresa y dice Noé, todavía no hay tierra. Exactamente lo mismo. ¿Sí? Exactamente lo mismo. ¿Sí? Los animales estaban ansiosos por bajar y enviaron diferentes pájaros para ver si aún estaba seca, pero no había lugar para posarse, así que los pájaros volvieron a Galún Lati. Entonces, por fin, pareció que había llegado de nuevo el momento, así que enviaron a Buitre. Le dijeron que fuera y se preparara para ellos. Este era el gran buitre, el padre de todos los buitres que vemos ahora. Voló por toda la tierra, cerca del suelo, pero aún estaba blando. Cuando llegó al país de los Cherokees, estaba muy cansado y sus alas empezaron a batirse y a golpear el suelo. Cuando los animales de arriba vieron esto, temieron que el mundo entero se convirtiera en montañas. Así que lo llamaron para que regresara. Pero el país Cherokee sigue lleno de montañas hasta el día de hoy. Y en el relato bíblico sigue enviando Noé aves hasta que por fin una no regresa. Y dice, no regresó, entonces ya encontró dónde posarse. Ya hay tierra. Ya podemos hacer que el arca baje y pose en la tierra. Y los Cherokees, así se explican en eso, por qué viven ellos en montañas, principalmente. Cuando la tierra estaba seca y los animales bajaron, todavía estaba oscuro. Por lo tanto, consiguieron el sol y lo pusieron en una pista para ir todos los días a través de la isla de este a oeste, justo por encima. Así hacía demasiado calor. A Cangrejo Rojo se le chamuscó el caparazón de un rojo brillante, de modo que su carne se echó a perder. Por eso los Cherokees no comen cangrejo rojo. Entonces los curanderos levantaron el sol un palmo en el aire, pero seguía haciendo demasiado calor. Lo levantaron otra vez y luego otra vez. Por fin lo habían levantado 7 palmos, de modo que estaba justo debajo del arco del cielo. Entonces estaba bien y lo dejaron así. Por eso los curanderos llamaron al lugar alto la 7ª altura. Y en varias culturas se habla del 7º cielo. El propio San Pablo en la Biblia habla de que fue como al 5º, al 6º, al 7º cielo. Hasta allá fue él en sueños. ¿Sí? Bueno. Todos los días el sol pasa por debajo de este arco por el lado inferior. Por la noche regresa por el lado superior del arco a su lugar de partida. Hay otro mundo bajo esta tierra que es como este en todos los sentidos. Otro mundo, el inframundo, pues. Los animales, las plantas y las personas son los mismos, pero las estaciones son diferentes. Los arroyos que bajan de las montañas son los senderos por los que llegamos a este mundo subterráneo. Los manantiales que hay en su cima son las puertas por las que entramos en él. Pero para entrar en el otro mundo hay que ayunar y luego ir al agua y tener a uno de los subterráneos por guía. Sabemos que las estaciones en el mundo subterráneo son diferentes porque el agua del manantial siempre está más caliente en invierno que el aire de este mundo y en verano el agua está más fría. Esto del inframundo, de que hay otro mundo bajo esta tierra, lo comparten muchas culturas.
en sus mitos. ¿Sí? Es algo común prácticamente a la gran mayoría de las culturas. No sabemos, dice este mito de los cherokees, quién creó las primeras plantas y animales. Pero cuando se hicieron por primera vez, se les dijo que vigilaran y se mantuvieran despiertos durante 7 noches. Aquí aparece de nuevo un número que es clave en muchas culturas y en los mitos, por supuesto. El número 7. Así hacen ahora los jóvenes cuando ayunan y rezan a su medicina. Intentaron hacerlo. La primera noche, casi todos los animales permanecieron despiertos. La noche siguiente, varios se durmieron. La tercera noche, aún durmieron más. Por fin, la séptima noche, solo el búho. La séptima noche, solo el búho, la pantera y 1 o 2 más seguían despiertos. Por lo tanto, a estos, al búho, a la pantera y a otros animales que sí duraron despiertos hasta la séptima noche, se les dio el poder de ver en la oscuridad, de andar por ahí como si fuera de día, de matar y comerse a los pájaros y animales que debían dormir durante la noche. Incluso algunos árboles claros se durmieron. Solo el cedro, el pino, el abeto, el acebo y el laurel estuvieron despiertos las 7 noches. Por eso siempre están verdes. También son árboles sagrados. Pino, cedro, abeto, acebo y laurel. Son árboles sagrados porque también permanecieron despiertos las 7 noches. A los demás árboles se les dijo, como no permanecieron despiertos, perderán el pelo cada invierno. Después de las plantas y los animales, los hombres comenzaron a venir a la tierra. Al principio, solo había un hombre y una mujer. Él la golpeó con un pez. En 7 días, un niño bajó a la tierra. Algunos hombres vinieron a la tierra. Vinieron tan rápidamente que durante un tiempo parecía que la tierra no podía contenerlos a todos. Tomamos nuestro separador y lo colocamos.